Hola familia, qué gusto volvernos a reunir por este medio. Estamos muy emocionados y expectantes porque el día de hoy comenzamos una nueva serie de mensajes para todo el mes de abril, Maranata. Y habrán muchas sorpresas, entre ellas invitados, talleres online, y también vamos a cerrar la serie con un ayuno y tiempo de oración congregacional que estoy seguro va a bendecirte en gran manera. Es un mes para que vayamos más profundo en su palabra, en el sueño de Dios, en el plan y propósito de Dios y en despertar nuestro corazón en amor, en pasión, en deseo por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero iniciar con una pregunta: ¿qué es la Biblia? Y de repente muchos me han compartido, bueno, como la pregunta, ¿no?, más típica: ¿cómo leo la Biblia? ¿Cómo empiezo a leer la Biblia? Para otros es un libro difícil de entender, de interpretar y también de explicar a otros. Muchos se quedan dormidos leyendo la Biblia. Pero ¿qué es la Biblia? Y yo quisiera que en la siguiente gráfica tú pudieras ver algunos aspectos principales o generales de la Biblia. La Biblia es una colección de 66 libros históricos llenos de doctrina para ti y para mí en nuestra fe cristiana, pero también llena de revelación del Espíritu Santo de Dios al corazón de los hombres. Más de 40 autores participaron en revelación del Espíritu Santo, en Dios dictándoles cómo escribir estos libros de la Biblia, dividido en dos partes: Antiguo y Nuevo Testamento, escrito originalmente en hebreo, arameo y griego, traducido a más de 2500 idiomas, y cada año se imprimen más de 10 millones de ejemplares en todo el mundo. Esta es la Biblia. Y como un libro tan grande, tan lleno de historias, de doctrina, de revelación, ¿cómo tú y yo resumiríamos toda la Biblia en una sola palabra? Y me encontraba viajando con mi papá hace algunos años, durante la pandemia, por cierto, y le hice esta pregunta: para ti, ¿cómo se resume toda la Biblia? Génesis hasta Apocalipsis, libros proféticos, poéticos, históricos, evangelios de Jesús, cartas de Pablo a las iglesias de los demás apóstoles. Y me contestó con la siguiente palabra: restauración. Y esa es la realidad. Toda la Biblia se trata de regresar al diseño original que en Génesis capítulo 3 se perdió a causa del pecado del hombre. La Biblia entonces se resume en el plan de Dios para llevar a cabo su propósito. La Biblia es un plan de Dios para llevar a cabo su propósito. ¿Cuál propósito? Restauración. Restaurar todas las cosas. Así que durante las siguientes semanas yo quiero guiarte en una serie de mensajes para conocer la historia completa, y no solo un panorama más resumido, sino completo, abierto, un espectro más abierto de toda la Biblia, una perspectiva más amplia, y que tú y yo podamos recibir como unirnos al mensaje y al clamor Maranata. Así que comencemos conociendo cuál es el plan de Dios. Pero antes de eso, te animo que, aunque estés en el carro, en la cocina, en la oficina, viendo esto por video, por podcast, puedas conectar tu espíritu al Espíritu de Dios y puedas orar y pedir a Dios que sea más que un mensaje o palabras que escuches o algo que te llame la atención,
y permitas que Dios encienda la llama y la pasión de tu corazón, que tu espíritu pueda arder por su palabra, como cuando estos dos discípulos iban camino a Emaús y dijeron, no sentías que ardía tu corazón al escuchar sus palabras. Que eso pueda pasar con este mensaje el día de hoy. Para conocer su plan, número 1, ya no es un misterio. Mira, ve conmigo a Romanos capítulo 16, versículo 25 y 26. El apóstol Pablo, que le habla mayormente a los gentiles, y los cuales eran no judíos, para los cuales antes de Jesús no estaba disponible el evangelio, no estaba disponible la salvación. Y Pablo dice: al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, según la revelación del misterio que durante largos siglos se mantuvo en secreto, pero que ahora ha sido revelado por medio de los escritos proféticos, según el propio mandato del Dios eterno, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Qué palabras del apóstol Pablo escritas a la iglesia en Roma. Y hay 3 partes fundamentales en estos versos que acabamos de leer. Lo primero es: Pablo dice mi evangelio. Ahora, ¿qué es evangelio? Son buenas noticias de salvación. ¿Y cuál es la buena noticia escrita en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Que Dios tiene un plan y Dios quiere cumplir ese plan en nuestras vidas. Pero enseguida Pablo está diciendo mi evangelio, y no estaba dando a entender que era su mensaje, que salía de él, venía de él, sino que se había apropiado del evangelio de Jesús, que él y el evangelio de Jesús, esta buena noticia, este plan de Dios para los hombres, se había hecho uno con él. Ahora, Pablo predicaba el evangelio. ¿Cuál evangelio? La redención por parte de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, en estos 2 versos estamos hablando de la revelación del misterio. Ahora, profetas lo habían hablado, y desde Génesis hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo hay más de 40 profecías mesiánicas, y se había hablado de todo esto, pero no se había vuelto una realidad hasta que Dios envía a su Hijo Jesucristo al mundo. En ese momento, el misterio que por siglos había sido guardado en secreto ahora está manifestado. Ahora el Verbo se ha hecho carne, ahora está a los ojos y a la vista de todos y disponible para que todos puedan entrar en esa revelación. Y número 3, ¿para qué es esta revelación? Para que todas las naciones obedezcan a la fe de creer en Jesús Hijo, a quien Dios el Padre envió para cumplimiento de todas estas profecías y la revelación del misterio que había estado en secreto, pero ahora ya no lo estaba. Obedecer a la fe de creer en el Hijo de Dios. Qué increíble, lo que había estado en secreto, el misterio que había estado oculto, ahora estaba disponible para todos aquellos que creyeran en Jesús como el Hijo de Dios y obedecieran esa fe. En el Antiguo Testamento vamos a ver a Dios como un Dios creador, un Dios Yahvé, la ley, el precio del pecado, sacerdotes, reyes, profetas y profecías. Pero ahora, a través de nuestro Señor Jesucristo, experimentamos la salvación, la gracia, la iglesia, el cumplimiento de todas esas palabras proféticas, esas profecías mesiánicas se cumplen en la persona de Jesús.
Es impresionante si tú lees la Biblia con este foco y vas prestando atención y el Espíritu Santo te revela cómo cada historia, desde Abraham, desde Noé, desde Isaac, desde la libertad del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, desde esas historias de Moisés, como todas estas apuntan a que un día vendría nuestro Señor Jesucristo al mundo. Y que lo que había sido un misterio ahora ya no lo era. Ahora el mismo apóstol Pablo está diciendo, bueno, este es un misterio tan revelador que tú y yo no podríamos entenderlo con nuestra propia mente, por nosotros mismos. Necesitamos algo más, necesitamos alguien más, y este es el Espíritu Santo de Dios, que Jesús anuncia y dice: yo me voy a ir, pero les voy a dejar, voy a enviar al Espíritu Santo que les va a recordar, les va a enseñar todas las cosas. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 10 al 12 dice: ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. ¿Para qué es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? Para que podamos entender lo que por gracia Él nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido? El misterio que por siglos estaba oculto y ahora está revelado a los ojos de los hombres. El plan de Dios consumándose a través de su Hijo Jesucristo. Y me encantaría que allí donde estás tú pudieras decir: Dios, dame a tu Espíritu Santo. Dios, dame a tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, dame la revelación de aquello que por gracia se me ha sido dado. Llena mi mente, pon tu mente en mi mente. Quiero la mente de Cristo, quiero poder ver. Dame corazón para entender, ojos para ver, oídos para oír, porque es la única manera en la que tú y yo podemos entender este misterio que por gracia se nos ha sido revelado. Es la única manera, a través del Espíritu Santo. Y como lo dije la semana pasada, la fe no va a negar la razón, pero no puedo entenderlo en mi propia mente humana. No hay ser creado en la tierra que pueda entender la mente de Cristo. Solo se nos puede revelar a través del Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo. Ahora, si ya tenemos al Espíritu Santo, conozcamos su plan. Y su plan está desarrollado en tres principales fases de tiempo. Presta atención a esto, que es increíble. Primeramente, lo que Dios hizo pasado. Segundo, lo que Dios está haciendo presente. Y tercero, lo que Dios va a hacer, y eso es el futuro. Como dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 8: el que era pasado, el que es presente y el que ha de venir futuro. Y vemos las tres partes: Padre, Hijo y Espíritu Santo, pasado, presente y futuro. El que fue, el que es y el que será. Que a través de la siguiente imagen yo quiero desarrollar una imagen más completa de todo el evangelio, que a su vez es el plan de Dios. El plan de Dios para llevar a cabo su propósito en la tierra. Y voy a irlo desarrollando y explicando junto contigo. Mira esta imagen completa, y allí vemos todos los elementos del evangelio, del plan de Dios, que son buenas noticias de salvación para todos aquellos que lo creen. Y comenzamos con la creación.
Dios viene y hace al hombre en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. A su imagen y a su semejanza los creó. En ese entonces el huerto del Edén, que quiere decir paraíso, quiere decir un lugar de comunión, era el cielo y la tierra estaban unidos. Y esto no es otra cosa más que el diseño original de Dios. Dice Génesis capítulo 3 versículo 8 que cuando atardecía, cuando soplaba el viento fresco, Dios bajaba al huerto del Edén y comenzaba a caminar por él. Pero enseguida viene la caída. Y había una instrucción: podías comer de todo lo que había en el huerto. Las cosas son diseñadas para los hombres, no los hombres para las cosas. Pero había un solo árbol de que no podías comer el fruto. Entonces la serpiente tienta a Eva y Eva convence también a Adán y comen de ese fruto. Y la paga del pecado es la muerte. Y hay una separación de la comunión, hay una separación del diseño original, hay una corrupción a la identidad, al alma, al espíritu del hombre. Ellos no conocían la maldad, no conocían el pecado, no sabían que estaban desnudos, pero ahora estaban desnudos, buscándose cubrirse con su propia justicia. Y hay esa separación y viene Dios y maldice a la serpiente, maldice a la mujer y también maldice al hombre. Y hay una expulsión de Adán y de Eva del huerto del Edén. Y enseguida vemos historias trágicas suceder, como parir en dolor y tener a Abel y a Caín como sus primeros hijos. Pero vemos a un hermano matar a otro hermano. Y después viene el tiempo de Set y como dice la escritura, que desde esos días los hombres clamaron por Dios. Y vemos cómo se activa un plan. Y es que en el momento del pecado Dios hace una promesa en el verso 15 de Génesis capítulo 3 y dice: habrá siempre enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Palabras a la serpiente: y el descendiente de la mujer te aplastará en la cabeza, mientras que tú solamente le morderás en el talón, en el calcañar. Y eso sucede en la cruz del Calvario. Pero desde ese momento hay una promesa, se activa un plan de redención. Entonces en Génesis capítulo 4 versículo 26 los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y es la primera vez que podemos ver la esencia de la palabra Maranata. Repite ahí donde estás conmigo: Maranata. Es la primera vez que vemos la esencia y el significado de la palabra Maranata en las Escrituras. Enseguida podemos notar más de 50 profecías en el Antiguo Testamento. Dije 40, eran 50 hace un momento. Más de 50 profecías mesiánicas. Miqueas habla del Mesías que nacería en Belén. Isaías habla de que nacerá de una virgen, que será la luz para los gentiles. El libro de los Salmos habla que el Mesías tendría que morir. Zacarías habla de que entraría a Jerusalén montado en un asno, en un burro, en un animal de carga. También Zacarías profetiza que será vendido, traicionado como Judas lo hizo. Y entonces encontramos la redención, que después de 4000 años, imagínate, de la creación hasta la venida de Jesús al mundo, vemos 4000 años transcurrir. Y el día llegó. Jesús nació, murió, pero también se levantó de entre los muertos. El Verbo se hizo carne. Nace Jesús, pero junto con el nacimiento de Jesús nace la iglesia
de Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Jesús, conocemos a Jesús. Lo que un día fue una profecía, ahora era una realidad, y delante de él toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Qué momento más extraordinario. Allí podemos darnos cuenta que la Biblia no solo es un libro de historia. Ahí podemos darnos cuenta que la Biblia no solamente son fábulas o son deseos y anhelos u hombres teniendo experiencias con un ser divino. Es una realidad. No solo el nacimiento, sino la muerte y la resurrección, que es el pegamento que une todas las piezas del evangelio. Y entonces entramos a la era de la gracia. Antes de Jesús era la ley, pero ahora es la gracia. No un antiguo y viejo pacto, sino uno nuevo, uno renovado. Esta es mi sangre, simboliza el nuevo pacto. Ya no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Y ahora las maldiciones dadas al hombre y la mujer son quitadas. Esas maldiciones de Génesis capítulo 3 son quitadas. Y el tiempo de la iglesia gloriosa de Jesucristo surge, y comenzamos no solo a ver el cumplimiento de su plan, sino a colaborar con su plan. 21 dones, 5 ministerios, enfermos siendo sanados, familias siendo restauradas, lugares para congregarnos siendo edificados. Y ahora Dios no solo viviendo en templos hechos por manos de hombres, sino viviendo en tu cuerpo, en ti y en mí, como templos del Espíritu Santo. Y aquí es donde vemos el evangelio completarse. Quiero decir esto: vivimos en el mejor tiempo de toda la historia. Seamos o no la última generación que verá a Dios, que estará en esta tierra, estemos o no en los tiempos finales, pero estamos viviendo en el mejor tiempo. Lo que algunos murieron sin verse cumplir, como dice Hebreos capítulo 11, tú y yo lo estamos viendo hecho una realidad. Y entonces viene el regreso de nuestro Señor Jesucristo, y ahora el clamor es completado. Y eso es lo que tú y yo estamos esperando: que la novia en este tiempo madure para convertirse en la esposa, y que estemos en esas bodas del Cordero y nos desposemos con Cristo Jesús. Y que mientras que a través de la caída entró el pecado, ahora ya no hay pecado, ya no hay dolor, ya no hay tristeza. No fue la imperfección del primer Adán, ahora es la perfección del segundo Adán. Palabras como la de los Salmos capítulo 24 versículos 7 al 10 harán una realidad: alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Apocalipsis capítulo 19 narra cómo en sus ropas dirá el verbo de Dios, en su muslo: Rey de reyes y Señor de señores, el fiel y el verdadero, con justicia y con pelea. Sus ojos como llamas de fuego, y en su cabeza hay diademas. Ese es el día terrible, grande y terrible de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces llegamos al final del plan de Dios
para cumplir su propósito. Y aquí vemos cómo se cumple, consumación, que lo que comenzó en comunión en Génesis 1 y 2 termina en comunión en Apocalipsis capítulo 20 y capítulo 21. Regresamos al diseño original, cielo nuevo, tierra nueva. Lo que comenzó con esa brisa de la tarde en el huerto del Edén y Dios caminando con el hombre en el paraíso, volverá a ser una realidad. Ya no será el huerto del Edén, será el tabernáculo de Dios entre los hombres. Ya no será el tabernáculo de Moisés o el templo de Salomón o el tabernáculo de David, sino será el tabernáculo de Dios entre los hombres, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Familia, este es el día que tú y yo debemos de aguardar, que tú y yo debemos de esperar, para el día que tú y yo nos tenemos que preparar, el día en el que veremos a Jesús sentado en su trono. Y Pablo va a su discípulo Timoteo en la segunda carta que le escribe, capítulo 4 versículo 8, y le dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas su venida? ¿Amamos su venida? Y ese es el clamor de Maranata. Ese es el clamor al que tú y yo nos tenemos que unir en este tiempo. ¿Sabías que por cada vez que se menciona la primera venida de Jesús en las 50 profecías mesiánicas, hay 8 veces que se menciona su segunda venida? 8 veces más se menciona su segunda venida, porque el plano está completo. Aún en esta fecha, en esta verdad presente, en lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo, aún no está completo su evangelio. Debemos de prepararnos, de esperar el futuro que está por venir, el evangelio completado, el plan de Dios hecho una realidad, su propósito cumplido. Ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Maranata, Maranata. 3 veces Maranata, 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 Maranata. Él vino, Él está aquí, pero Él también ha de venir. Y ese es el clamor al que tú y yo tenemos que unirnos. Maranata, 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 donde todas las cosas serán restauradas, donde ese diseño original será otra vez devuelto. Es lo que comenzó con familias, terminará con familias. Dios viene por una iglesia, viene por un cuerpo, viene por una familia, viene por su familia. Porque es tan importante la palabra Maranata. Y en el diccionario de Jerusalén se compone en 2 partes. Y uno es Maranata, que es nuestro Señor ha venido y está presente. Pero la segunda es Maranatá, que es Señor nuestro, ven. Nuevamente, lo que Él hizo, lo que Él está haciendo y lo que Él hará. Repítelo conmigo ahí donde estás: lo que Él hizo, lo que Él está haciendo y lo que Él hará. El que fue, el que es, el que ha de venir. Y escúchame bien lo que te voy a decir, familia. Lo que Él ya hizo es nuestro fundamento. Honramos esa historia. Nos paramos sobre los hombros de gigantes.
Creemos en cada profeta y profecía que ha sido dada el Antiguo Testamento como una sombra de lo que había de suceder, pero también creemos en lo que Dios hará ese día grande y terrible del Señor. Pero antes de lo que Él hará, yo quiero ser parte. Escucha, yo quiero ser parte de lo que Él está haciendo. Quiero orar como Jesús nos enseñó a orar. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Familia, Dios está con nosotros. Esa es la base de todo lo que creemos. Dios está con nosotros. Dios está en ese cuarto mientras que me escuchas. Dios está en ese trabajo mientras que ves este video. Dios está en ese auto mientras que manejas. Dios está en ese hospital mientras que estás postrado en esa cama. Dios está con nosotros. Yo no necesito esperar nada más el regreso o la consumación. En este presente puedo colaborar con su plan. Puedo unirme al clamor de generaciones. Maranata, el clamor del apóstol Pablo. Maranata, y no solo como una futura venida, sino como una venida presente aquí y ahora. Maranata, quiero ver tu plan cumplirse en mi vida. Maranata, quiero hacerme uno contigo. Maranata, quiero que mi familia entregue su vida a ti, te reconozca. Maranata, quiero recibir esa revelación del misterio que por siglos estaba en secreto a través de tu Espíritu Santo. Maranata, Maranata, Maranata es unirme al clamor del Espíritu. El Espíritu y la novia dicen: ven, ven, Señor Jesús. No solo ven en el momento de la consumación, no solo llévame en tu segunda venida en el rapto y voy a reinar junto contigo por una eternidad en la Nueva Jerusalén, sino ven aquí, ven ahora y llena nuestras vidas, nuestras reuniones. Llénalo todo, el cielo y la tierra, siendo uno mismo. Yo no me quiero ir al cielo solamente, yo quiero traer el cielo a la tierra. Quiero ser parte de su plan. Maranata, parte de lo que Él está haciendo, hacer del deseo de Dios mi deseo y responder a ese deseo con un clamor. Maranata, Dios está con nosotros. Familia, Dios está con nosotros. Comunión, sanidad, su reino en la tierra, su gobierno, su justicia, su verdad, su camino. Maranata. Padre, yo oro para que el día de hoy, como en las siguientes semanas, podamos unirnos a ese clamor del cielo. Oro para que ese misterio se nos sea revelado y que ya no permanezca oculto. Es imposible verlo con nuestros ojos, es imposible entenderlo con nuestra mente. Danos la mente de Cristo, danos a tu Espíritu Santo, que dejemos de leer la Biblia como lo hemos hecho y comencemos a dejar que la Biblia nos lea a nosotros. Que la Biblia se vuelva carne, que cada palabra allí escrita se vuelva carne. Señor, que podamos entender tu plan para cumplir tu propósito, el propósito de volver a comunión, el propósito
de la restauración de todas las cosas, donde todo y todos serán puestos sobre tu poder, sobre tu gobierno, sobre tu autoridad. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo, porque nació, murió y resucitó, y nos da la oportunidad de redención, la oportunidad de entrar a la gracia, donde este plan puede volverse una realidad, donde no solamente creo en los profetas y sus profecías, sino puedo verlo hecho una realidad. Señor, te esperamos, aguardamos tu venida. Queremos esperarte como doncellas puras, con una devoción pura y sincera, que no caigamos en la tentación de la serpiente. Aguardamos tu venida como esas vírgenes que se prepararon con aceite. Nos preparamos, te preparamos un lugar para que vengas a reinar en medio de nosotros. La mesa está servida, hay vino, hay pan, hay mesa, hay comunión, hay oración, hay adoración, hay anhelo, hay deseo. Señor, el día en el que, así como ascendiste entre las nubes, llegará en donde descenderás, en donde se escuchará esa trompeta y como ladrón por la noche. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora, pero hay un clamor en nosotros que dice Maranata. Hay salmos en nuestras bocas que dicen Hosana, sálvanos, ven por nosotros, regresa. Que tu plan sea consumado en esa nueva tierra, en esa nueva Jerusalén. Pero mientras que eso sucede, Dios, ven aquí, ven ahora. Maranata. Que todo ojo te pueda ver, que todo oído te pueda oír. Señor, queremos experimentar ese grande avivamiento en esta generación. Ese es el clamor de tus hijos, es el clamor de tu pueblo, es el clamor de tu iglesia. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo, y que este primer mensaje, Maranata, abra todo el camino y prepare nuestro corazón, mente y espíritu para lo que tú quieres hacernos saber, entender durante este mes. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo te invito, no te desconectes. Si tú en donde estás, está el Espíritu de Dios ahí ministrándote, termina este video y sigue pasando tiempo con Dios. Sigue pasando tiempo con Dios y mantengámonos conectados con lo que Dios va a hacer. Gracias, Dios te bendiga muchísimo.